En esta ocasión, en este cuarto programa, en esta cuarta emisión, abordaremos las sinfonías número 7 y número 8 de Beethoven. Hay que recordar que hemos estado hablando precisamente de la obra sinfónica de este gran compositor como una manera de celebrar, de conmemorar el 250 aniversario de su natalicio. Y bueno, pues ahora nos tocan estas dos sinfonías que llevan el número de opus 92 y 93, cosa curiosa, de alguna manera similar a lo que sucedió con las dos sinfonías anteriores, la quinta y la sexta, opus 67 y opus 68, pero a diferencia de ellas, que vimos que fueron escritas de manera paralela y que de alguna manera son complementarias, decíamos, son dos aspectos de una misma, dos caras de una misma moneda. En esta ocasión, pues no, sí fue escrita primeramente la sinfonía número 7, la gran sinfonía en la mayor, y un poco después la sinfonía número 8, la pequeña sinfonía. De hecho, Beethoven se refería a ella de esa manera, mi pequeña sinfonía, en fa mayor. De tal manera que vamos a comenzar entonces nuestro comentario precisamente con la séptima sinfonía. Y bien, pues como les decía, esta sinfonía fue compuesta en invierno, si mal no recuerdo, en el invierno de 1811, que fue de 1811 a 1812. Y es una sinfonía muy especial, porque permítame establecer una comparación. Supongo que sabemos lo que es un manifiesto, digámoslo así, en el arte. Un manifiesto es un escrito en el que ya sea un artista o un grupo de artistas dejan asentados todos aquellos principios que van a regir su quehacer, todos sus principios estéticos, por ejemplo, su postura, su ideología. Pero dentro de la historia del arte podríamos hablar de obras en sí mismas que son de alguna manera manifiestos, que son de alguna manera proclamas a través de las cuales los artistas quieren poner precisamente de manifiesto una postura ante el arte y ante el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, pues recuerdo el famoso cuadro de Velázquez de Las Meninas. Recordará usted que es este cuadro en el que aparece esta niña, la infanta Margarita, la hija de Felipe IV de España, y alrededor de ella, estas damas de compañía pertenecientes también a la nobleza que recibían el nombre de meninas. En más otros personajes, y recordará usted que en el lado derecho, en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo, si vemos de frente el cuadro, aparece precisamente Velázquez pintando lo que suponemos que es esa escena. Bueno, no vamos a entrar ahorita en discusiones en realidad acerca de lo que realmente estaba pintando Velázquez, pero ese cuadro lo que pone de manifiesto es la importancia de la actividad del pintor. Es decir, al pintor lo que le interesa no es tanto mostrar una pintura, sino cómo se llega precisamente a ello, la actividad del artista. No sé, pienso en otro cuadro, recordarán ustedes, en 1907, Picasso le mostró a sus amigos pintores el famoso cuadro de las señoritas de Aviñón. Alguno de ellos inclusive exclamó que parecía que se le había derramado el aguarrás a Picasso sobre la tela, le pidieron que lo cubriera, y sin embargo, Picasso estaba proclamando una nueva manera de entender el arte. No sé, también pienso en esculturas como por ejemplo formas de continuidad en el espacio de Umberto Boccioni, toda una proclama de lo que sería el arte futurista en el terreno de la escultura. No se diga, por supuesto, las famosas esculturas, los esclavos de Miguel Ángel, ¿no? Tal vez habíamos comentado en alguna ocasión que Miguel Ángel entendía la escultura de una manera tal que él decía que la figura ya estaba dentro del bloque de mármol y lo único que había que hacer era quitar todo aquello que le estorbaba a la figura para que se manifestara. Y efectivamente, en esas maravillosas obras vemos como si los personajes intentaran liberarse de la piedra. Bueno, pues algo así sucede con esta extraordinaria sinfonía, la séptima sinfonía, insisto, en la mayor, opus 92. Y para entender de qué manera esta gran obra, esta sinfonía, es una especie, digámoslo así, de manifiesto vivo, pues tendríamos que recordar lo que hemos mencionado en pláticas anteriores en el sentido de
la manera en la que Beethoven elevó todos los elementos del lenguaje musical a la misma dignidad, digamos, al mismo nivel, rompiendo, lo habíamos comentado, con el monopolio de la melodía sobre los demás elementos del lenguaje musical. Lo cual nos lleva, y esto me parece importante mencionarlo, a recordar lo que ya había sucedido a mediados del siglo XVIII en París, durante la llamada querella de los bufones. Recordarán ustedes que fue este conflicto, esta guerra de panfletos, de escritos, de, digamos, periodicazos, de artículos en enciclopedia, en la famosa enciclopedia, esta guerra en la que músicos franceses, defensores de la tradición francesa, sobre todo de la tradición operística, de las llamadas tragedias líricas francesas, se enfrentaron también a músicos franceses, pero defensores de la influencia italiana en la música francesa. Es interesante señalar que quien estaba al frente precisamente del partido, digamos, francés, era ni más ni menos que el gran compositor Jean-Philippe Rameau. Y para Rameau, que era un gran teórico de la música, además, no solamente un gran compositor, lo más importante era la armonía, es decir, la manera en la que se enlazaban los acordes y cómo de los acordes debería de surgir la melodía y de ahí surgir toda la construcción, todo el discurso sonoro. A diferencia de los partidarios de la influencia italiana, digámoslo así, del partido italiano, que cosa curiosa, tenían al frente, pues ni más ni menos que a Jean-Jacques Rousseau. Hay que recordar que Rousseau no solamente fue un filósofo importante, autor del Emilio o de la educación o del contrato social, sino que además era bastante buen músico. De hecho, escribió una ópera inspirada en las óperas bufas de Giovanni Battista Pergolesi, llamada El adivino del pueblo, que tuvo una gran cantidad de representaciones. Pero bueno, lo que quiero poner de manifiesto es que ya desde entonces se daba este conflicto entre armonía y melodía. ¿Quién debería de predominar? Ya después sucederán otras cosas posteriormente, pero de alguna manera Beethoven retoma ese mismo conflicto, y entonces va a confrontar, sobre todo en esta sinfonía, dos elementos muy importantes. Uno de ellos, por supuesto, lo había venido trabajando sistemáticamente a lo largo de su obra, y me estoy refiriendo precisamente al ritmo. Una característica muy importante de esta sinfonía es esa, la manera en la que Beethoven confronta a la melodía con el ritmo. No es gratuito que años después, Richard Wagner, que era gran admirador de la música beethoveniana, llamara a esta sinfonía la apoteosis de la danza. Es decir, si la esencia de la danza es el ritmo, la apoteosis de la danza sería la divinización, digamos, del ritmo, la elevación del ritmo a ese nivel divino. Y eso es exactamente lo que va a proponer Beethoven a lo largo de cada uno de los 4 movimientos que conforman esta extraordinaria obra. Sin embargo, aunque en su estreno la obra, esta sinfonía, causó un verdadero furor entre el público, al grado de que pidieron la repetición del segundo movimiento, algo que en la actualidad resultaría totalmente inusitado. Pese a ese éxito, en algunos músicos contemporáneos de Beethoven no cuajó, digamos, este entendimiento de la obra, no alcanzaron a ver qué era lo que realmente proponía Beethoven. Y quisiera citar el famoso ejemplo de Friedrich Wieck. Recordarán ustedes que Friedrich Wieck, gran compositor, gran teórico musical, gran pedagogo, fue maestro ni más ni menos que de Robert Schumann, fue el padre ni más ni menos que de Clara Wieck, la famosísima y extraordinaria pianista y compositora también, que se convertiría en la esposa de Robert Schumann. Bueno, pues este hombre, Friedrich Wieck, llegaría a decir en alguna ocasión, después de escuchar la séptima sinfonía de Beethoven, que la obra no era más que el resultado de la enajenación mental de un borracho. Increíble. No lo dijo cualquier persona, insisto, era un hombre muy, muy versado en la música, a esos niveles, digamos, de adelanto en cuanto a sus proposiciones, llegaba precisamente Ludwig van Beethoven. Y bien, lo cierto es que en ninguna otra obra de Beethoven queda de manera tan clara
esta concepción de la música como una manera de construir el espacio. Ya lo habíamos mencionado en nuestras sesiones anteriores, en el sentido de que los músicos no solamente somos constructores del tiempo, no solamente construimos formas del tiempo, sino construimos también el espacio a través del sonido, evidenciamos las cualidades del espacio a través del sonido. Y en esta sinfonía nos vamos a encontrar precisamente con ese principio. Y para poder entender esto que estoy comentando, quisiera llevarlas a evocar. ¿Recuerdan aquel famoso programa Plaza Sésamo? ¿Recuerdan que de pronto había emisiones en las que para enseñarle a los niños la diferencia entre lo que está cerca y lo que está lejos, lo que está arriba y lo que está abajo, aparecía tal vez un personaje que se acercaba a la cámara y decía cerca, y después se alejaba y gritaba lejos? Y uno podía sentir, insisto, por la cualidad espacial, ¿no? Por la manera en la que el sonido abarcaba el espacio, esta diferencia entre cerca y lejos o entre arriba y abajo. Si yo le planteara a usted la pregunta en el sentido de dónde ubicaría, por ejemplo, espacialmente el sonido, digamos, de un corno, arriba, abajo, cerca, lejos, el sonido de una flauta, el sonido de un violín, el sonido de un fagot, el sonido de un timbal, ¿no? ¿Dónde lo ubicaría, ¿no? Hay que recordar, y lo decíamos también en nuestras sesiones anteriores, la capacidad, por ejemplo, de los cornos para llenar grandes espacios con su onda sonora, lo que en la música llamaríamos volumen, que no es necesariamente lo mismo que intensidad, es decir, podemos tocar muy fuerte un instrumento, pero su sonido, por ejemplo, un pícolo, un flautín, pero su sonido no llena con su onda sonora el espacio. A diferencia del corno, podemos tocar muy piano, muy quedito un corno y de pronto la onda, insisto, llena el espacio. Razón por la cual, lo habíamos señalado, el corno, y sobre todo en la cultura germánica, era utilizado en las montañas para lanzar llamadas a larga distancia. Bueno, esta idea, este principio va a ser muy importante para entender la manera en la que Beethoven precisamente construye el espacio. Vamos a recordar eso y también lo otro que mencionamos, la manera en la que Beethoven confronta estos dos elementos, ritmo y melodía. Y vamos a comenzar con el análisis entonces de nuestro primer movimiento. Ahora bien, quisiera que imaginara que pudiéramos ver la construcción de una catedral gótica, esas inmensas catedrales de finales de la Edad Media, que tardaban a veces más de 100 años en ser construidas. Pero imaginemos que hubiéramos podido tomar un video de la manera en la que se construían estas catedrales, desde el momento, inclusive, en el que el maestro constructor delimitaba el terreno, hacía el trazado del plano sobre el piso. La manera en la que inclusive, digamos, orientaba la catedral literalmente hacia el oriente, hacia el punto por el que salía el sol. Bueno, algo similar va a hacer Beethoven al principio de esta sinfonía. Va a delimitar con enormes acordes cuál va a ser, digamos, nuestro ámbito tonal. Recuerda, me estoy refiriendo a la tonalidad en la que se va a desarrollar la obra, que en este caso es la mayor. Y habíamos dicho que lo primero que hace un compositor de música tonal es, a través de relacionar ciertos acordes, hacernos sentir cuál de ellos es el que ejerce su fuerza de atracción sobre todos los sonidos del sistema. También habíamos comentado que es muy importante el concepto de modulación, es decir, como un compositor pues no se mueve nada más en una tonalidad, sino va pasando por distintas tonalidades. Habíamos hablado, por ejemplo, de la solidez tonal de la Quinta Sinfonía, a diferencia de otras sinfonías en donde Beethoven constantemente va pasando por distintos colores, llamémoslos así, tonales, por distintos acordes. Bueno, al principio de esta sinfonía, lo que Beethoven hace es plantar, digamos, como si fueran enormes pilares, cada uno de estos acordes, pero en contraste, entre cada acorde, digamos, entre cada pilar, va a aparecer una línea melódica originalmente en un principio de carácter descendente, pero que al final de la misma es una melodía muy breve, la va a usted escuchar,
asciende. Pero, además, lo interesante es la manera en la que Beethoven hace pasar la melodía por distintos instrumentos en medio de estos acordes. Primero con el oboe, recuerde usted dónde ubicaría al oboe, dónde siente al oboe, arriba, abajo, cerca, lejos. Después nos muestra la manera en la que pasa a través del clarinete. Después lo va a hacer aparecer principalmente en los cornos y después en los fagots. Cabe señalar que después de que aparece el oboe y suena el acorde y aparece el clarinete, el oboe sigue desarrollando un contrapunto. Y después del acorde, clarinete y oboe desarrollan un contrapunto en relación con el corno, que es ahora el que ejecuta precisamente la línea. Y después, de la misma manera, esos instrumentos en relación con el fagot, que es el que va a exponer por última vez ese pequeño motivo. Lo invito a que escuchemos ese fragmento, por favor. Ahora bien, ¿se fijó? Se fijó al final de esos acordes cómo de pronto aparecen por primera vez y de manera alternada pequeñas escalas que ascienden con un ritmo muy simple, una sucesión de sonidos, ¿no? Y cómo eso se alterna precisamente con un tema melódico. Ahí comienza poco a poco el conflicto que va a plantear Beethoven. Hasta que de pronto lo que era alternado se vuelve simultáneo. Y entonces Beethoven confronta precisamente esas enormes escalas como si fuera precisamente la construcción de estos enormes pilares en una catedral que se convierten en arcos ojivales y como si cada sonido fuera precisamente un pequeño bloque de piedra, un pequeño sillar, diríamos, en arquitectura. Entonces confronta Beethoven esas escalas que ascienden con los instrumentos melódicos que evocan la melodía que fue citada al principio. Ahí se vuelve cada vez más intenso el conflicto. Siguen sonando los acordes iniciales, bueno, no los acordes, o sea, siguen sonando acordes en el sentido inicial, pero esos acordes van explorando nuevas regiones tonales. Algo muy similar a lo que había planteado desde la primera sinfonía y que lo vimos en nuestro primer programa. Escuchemos el fragmento, por favor. Después de esta enorme sección, Beethoven expone la melodía sola. Escuchémosla. Ahora, Beethoven va a regresar, va a seguir el mismo patrón de confrontación entre ritmo, melodía, en medio de estos enormes acordes, hasta que va a llegar a una sección muy interesante en la que parece que surge verdaderamente la necesidad de tomar una decisión. ¿Qué voy a privilegiar? ¿El ritmo o la melodía? Habíamos dicho, puedo construir una melodía muy rítmica
pero lo puedo ver también desde la perspectiva contraria. Puedo construir un ritmo melódico. ¿Me explico? Y esa es la duda que va a manifestar Beethoven en este pasaje precisamente hacia el final de esta introducción. ¿Lo podemos escuchar? Hacia el final del mismo. Entonces, por primera vez expone el tema con el que se va a abrir ahora sí ya el vivace del primer movimiento, que como hemos mencionado en otras ocasiones, tiene una estructura muy definida, una estructura que Beethoven ha venido respetando a lo largo de todas sus sinfonías y que hemos comentado que recibe el nombre de forma sonata. No estaría de más recordar que la forma sonata se organiza con base en una exposición de temas, un desarrollo de los mismos, una reexposición, y que en el caso de varias sinfonías de Beethoven después da paso a un redesarrollo. A un redesarrollo que va a ser cerrado con una inmensa coda la mayoría de las veces. Entonces, vamos a escuchar la manera en la que Beethoven expone, insisto, ese tema ahora del vivace. ¿Qué es lo importante de este tema? Claro, es muy atractivo melódicamente, pero es más atractivo rítmicamente. Si evocamos el ritmo, se habrá fijado usted que es ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta. ¿Ve? Ese ta-ta, ta-ta-ta, ese ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ese simple gesto rítmico, Beethoven lo va a convertir en una de las células motívicas más importantes de todo el movimiento. De tal manera que después de haber expuesto el tema de manera simple, revienta el tutti orquestal, teniendo este ritmo, la potencia de este ritmo en el fondo. Escúchelo, por favor. Ese mismo tema va a dar paso precisamente a nuestro famoso puente modulante, a ese puente que conecta el tema A con el grupo de ideas B, con el grupo de temas B, que como hemos comentado en las sinfonías anteriores, que cada uno de ellos es muy breve. Y también hemos señalado la manera en la que Beethoven encontró la forma de pasar de uno a otro casi sin transición. Parecería una larga idea conformada por pequeños motivos más bien, ¿no? Escuchemos ese fragmento, el grupo de temas B. Y ahora, después del grupo de temas B, Beethoven, si se da cuenta, comienza a construir poco a poco el grupo de cierre,
habíamos comentado también en sesiones anteriores, la forma en la que Beethoven privilegia precisamente estos fragmentos que en el clasicismo eran secundarios nada más, pero cómo Beethoven les da una enorme importancia, sobre todo porque le permiten generar eso que hemos mencionado, que recibía el nombre de dramatismo tonal, y le permiten generar también enormes tensiones. Al final es muy interesante cómo al final del grupo de cierre suspende súbitamente el fluir del pulso, de este pulso que ha venido manteniendo todo el discurso. Escuchémoslo, por favor. Al finalizar toda la exposición, Beethoven entonces va a llevar a cabo el enlace de la exposición con el desarrollo, pero tomando como base una vez más ese ritmo, ese pulso constante, ¿no? Y va a comenzar su gran construcción del desarrollo. Escuchemos ese fragmento, por favor. Tal vez el aspecto más importante, bueno, de hecho, el más importante lo señalaba anteriormente, tanto de toda la sinfonía, pero como de estos fragmentos, como el desarrollo del primer movimiento, el aspecto más importante sea la manera en la que, insisto, a partir de esas pequeñas células, de esos pequeños motivos rítmico-melódicos, Beethoven construye grandes secciones de despliegue, generando una enorme tensión. Quisiera, como ejemplo, que escucháramos ese pasaje del desarrollo del primer movimiento en el que Beethoven es capaz de construir una enorme sección, ¿no? Conforme va avanzando el fragmento va generando una inmensa tensión y cómo esa tensión revienta en la reexposición del primer movimiento. Escuchémoslo, por favor. Se dio cuenta, me parece que es realmente imposible sustraerse al efecto que produce este impulso rítmico. Sería importante recordar ese concepto que mencionamos en alguna clase anterior, ese concepto que los griegos llamaban ethos, el ethos de la música, la capacidad de la música para modificar
nuestro estado de ánimo. Y ya desde los griegos había perfecta conciencia de la manera en la que los ritmos provocaban ciertos efectos en nuestro ánimo y sobre todo los ritmos, digamos, ternarios. Y la base precisamente de este movimiento es ternaria, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ti, ta, 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 ta. Y cómo Beethoven explota este impulso, digamos, que tiene una cualidad circular, dionisiaca, visceral, a diferencia, digamos, de la intelectualidad de los ritmos binarios. Beethoven entonces va a llevar a cabo su reexposición y después de esta va a comenzar a construir poco a poco la inmensa coda, siguiendo exactamente los mismos principios rítmicos, una enorme forma de despliegue, al final de la cual va a sonar verdaderamente gloriosa, una vez más, la irrupción de los cornos, presentando la cabeza del tema inicial. Quiero insistir en la manera en la que los cornos bañan constantemente con su luz todo este movimiento y cómo Beethoven, a lo largo de todo el mismo, espero que lo haya notado, va construyendo la sonoridad como por capas, me explico, de pronto tiende una capa sonora y sobre ella se tiende todavía un nivel sonoro más agudo, como si fueran olas que llegan tras otras olas cubriendo las anteriores. Escuchemos esta coda final, por favor. Pero ahora vamos al segundo movimiento de esta sinfonía. Y quisiera establecer una analogía, una comparación que me parece pertinente para entender el sentido de esta música. Recordará usted que en sesiones anteriores hablamos de lo sublime, hablamos de esa experiencia, de esa emoción tan peculiar en la que se mezclan el placer, el dolor, el asombro, inclusive el temor, esa experiencia en la que uno siente que el alma va a reventar ahí en su sitio, en su asiento, y como muchas veces la única respuesta que podemos articular ante esa emoción es el llanto, porque nos sacude en lo más profundo de nuestro ser. Y esto sucede cuando contemplamos algo que rebasa precisamente nuestra razón, algo que por su belleza o por su grandeza o inclusive por su número, Kant hablará de lo sublime matemático, nos rebasa, nos provoca tal conmoción que la razón, insisto, pierde toda capacidad para enfrentarse al acontecimiento. Algo similar sucede en general con la música de Beethoven, pero particularmente con esta sinfonía. Y la comparación que quiero establecer, es precisamente con una de las obras más prodigiosas de la literatura alemana. Le recordará usted el famoso Fausto de Johann Wolfgang Goethe. Recordará usted que en ese Fausto, y digo en ese Fausto, pues porque no es el único Fausto que ha sido escrito. Hay que recordar que la figura de Fausto inicia su carrera en la literatura con la publicación, si mal no recuerdo, en 1587, del famoso Fausto, publicado por un tal Johann Spies, ¿no? Después vendrá la tragedia de Fausto,
de Christopher Marlowe, y así, hasta llegar al Fausto de Goethe. Después seguirán, por supuesto, otros Faustos. Pero recordará usted que en el Fausto de Goethe, Fausto le vende su alma a Mefistófeles a cambio de algo que resulta verdaderamente todo un misterio. Fausto, a diferencia de lo que cree la gente, la mayoría de la gente piensa que Fausto le vende su alma a Mefistófeles a cambio de juventud, a cambio de riquezas. No, 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 a cambio de conocimiento. No, en el Fausto de Goethe, Fausto le dice a Mefistófeles, mi alma será tuya el día que me lleves a decir, detente, momento, eres tan bello. Es una frase maravillosa, es una frase tatuable, ¿me explico? Detente, momento, eres tan bello. Pero ¿qué puede significar eso para cada una y para cada uno de nosotros? ¿En qué momento tal vez uno diría eso, ¿no? ¿Ante qué diría uno, detente, momento, eres tan bello? Pero Fausto era un hombre que había experimentado absolutamente todo. Grave problema para Mefistófeles haber aceptado ese reto. Y recordará usted que hacia el final de la segunda parte del Fausto, después de años y años de servidumbre por parte de Mefistófeles a Fausto, intentando satisfacer a este hombre y escuchar el tan ansiado, detente momento, eres tan bello, no es sino hasta que Fausto pone a trabajar a los pueblos, a varios pueblos, en la construcción de un enorme muro en el norte de Europa, un enorme muro que contenga el embate del mar. Y es precisamente ante la contemplación de este inmenso espectáculo, que seguramente debió haber tenido una cierta cadencia rítmica, ¿no? Ante la contemplación de este espectáculo, que Fausto dice por fin el tan anhelado por Mefistófeles, detente, momento, eres tan bello. Tal vez podríamos también encontrar una analogía, recuerda usted, en las pirámides de Egipto. Hasta donde sabemos, las 6 pirámides más importantes de Egipto fueron construidas en un lapso de 100 años y contienen alrededor, se han hecho los cálculos, de 10 millones de bloques de piedra, cada una con un peso de 2,5 toneladas. Los cálculos nos dicen que para poder construir esas 100 pirámides con ese número de bloques, tuvo que haber sido puesto en cada una de ellas un bloque cada 2 minutos. ¡Wow! ¿Se imagina usted el trabajo febril, el trabajo constante desde extraer la piedra de la cantera, transportarle, darle la forma adecuada, llevarla al sitio donde permanecerá pues casi eternamente? O sea, y todo esto bajo un ritmo constante. Y cómo va surgiendo esa enorme forma que ocupa esos inmensos espacios, y todo gracias a la repetición de un mismo módulo, ¿no? De un mismo, digamos, por utilizar ahora la expresión musical, de un mismo motivo. Bueno, algo similar sucede no solamente a lo largo de toda esta sinfonía, sino específicamente a lo largo de este increíble segundo movimiento, que precisamente por eso causó estupor entre los escuchas contemporáneos, porque no entendían, por ejemplo, por qué Beethoven repetía constantemente ese ritmo base, ta, tic, tic, ta, 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 tic, tic, ta, ta. ¿Por qué? ¿Por qué repetirlo? De hecho, de alguna manera, Beethoven se adelanta. Les digo que Beethoven prefiguró muchas obras con una anticipación de 100 años. Se adelanta a lo que hará Ravel precisamente con el bolero, otra obra muy poco comprendida, el famoso bolero de Ravel, porque la gente simple y sencillamente, bueno, la gente que no escucha, digamos, con atención, siente que solamente se está repitiendo el famoso tan, paracatán, paracatán, tan, tan, paracatán, 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 una y otra vez. No, pero lo que no se da cuenta es que si bien es cierto que ese ritmo está constante en la tarola, ese ritmo también va cambiando de colores porque va pasando por distintos instrumentos. Al igual que la famosa melodía, dividida en 2 grandes partes, que Ravel va a ir haciendo pasar por distintos timbres instrumentales, ¿no? Crean una forma caleidoscópica, ¿no? En donde hay algo que permanece, el ritmo y la melodía, y hay algo que cambia, insisto, los colores e inclusive las armonías. Algo similar, insisto, prefiguró
Beethoven, pues, estamos hablando más o menos de 120 años, ¿no? El bolero de Ravel fue compuesto, si mal no recuerdo, en 1928 o algo así, y estamos hablando de esta sinfonía que le 1910, 1911, 1912. Muy bien, pero entonces, ¿qué tal si comenzamos comentando ese primer acorde con el que Beethoven inicia este movimiento, un acorde de la menor, cuya función es muy interesante porque, digamos, cumple precisamente el objetivo de establecer contraste con el luminoso la mayor con el que terminó el movimiento anterior. Terminamos de manera luminosa y de pronto aparece este acorde menor, ¿no? Que nos hace, digamos, remitirnos hacia nuestro interior. Y después de ese acorde comienzan las cuerdas con ese ta, ti, ti, ta, ta. Claro, con un carácter también melódico, pero lo más importante, insisto, es su aspecto rítmico. Escuchémoslo, por favor. ¿Se dio cuenta? Es casi hipnótico. Pero ahora, cosa curiosa por razones distintas a las del primer movimiento, cuya subdivisión principal, decíamos, era ternaria, ti, 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 ti. Aquí es binaria, ta, ti, ti, ta, ta. ¿Ven? Y poco a poco, entonces, Beethoven, sobre ese ritmo, va a ir haciendo aparecer una melodía, pero una melodía, insisto, que pues más bien danza al son que le impone el ritmo. El ritmo es lo más importante. Y ya que Beethoven ha expuesto la melodía sobre ese ritmo, entonces va a comenzar a introducir, a añadir ciertos, digamos, contrapuntos rítmicos en otros niveles de la orquesta, dándole un impulso distinto a ese ritmo que permanece. Si busca usted con su oído, va a escuchar al fondo de la siguiente sección una subdivisión binaria, tarira, tarira, a contratiempo, ¿me explico? El ritmo va ta, ti, ti, ta, ta, y escuchamos tarira, tarira. Y eso establece también una cadencia muy especial. Escuchámoslo, por favor. Y después Beethoven va a repetir otra vez la misma idea, te digo, tipo bolero de Ravel. Más bien debería de ser al revés.
Ravel es a la Beethoven. Y es entonces, le decía que Beethoven va a volver a exponer la melodía y el ritmo inicial, pero ahora va a transformar ese contrapunto de binario, veníamos de ta, ti, ta, tita, a, tita, tita, ta, tita, tita, ¿se da cuenta? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y superpone división binaria con su división ternaria, creando un tejido muy, muy especial. Uno siente entonces que se va diversificando y que va creciendo precisamente esta construcción sonora, como lo que decía de tanto como si pudiéramos ver en cámara rápida la construcción de una catedral gótica, o como si pudiéramos ver también en cámara rápida la construcción de una pirámide y viéramos ese movimiento cadencioso en el cual se van añadiendo poco a poco cada vez más elementos, ¿no? Pero siempre sobre una misma superficie, digamos, temporal, sobre una misma manera de llevar el pulso. Escuchemos ahora la manera en la que Beethoven, como le decía, subdivide en el fondo de manera ternaria. Escuchamos. Y después de este pasaje, Beethoven hace una transición muy bella. Todo esto ha sido expuesto en un modo menor, en la menor, en un modo oscuro, introspectivo, y de pronto Beethoven hace una transición hacia el bellísimo tema B, que tiene una cualidad, digamos, reconfortante, balsámica. Escuchemos ese tema, por favor. Pero se fijó, en el fondo seguía todavía el ritmo, con una ligera variación, pero sigue ese ritmo constante como la base sobre la cual se construye todo el discurso. Después de esta bellísima sección en mayor, Beethoven va a regresar de nuevo al tema inicial, pero ahora va a incrementar lo que decíamos también en una clase anterior, lo que sería el ritmo de superficie. Recuerda, comenzamos con los contrapuntos haciendo ta, ti, ta, tita, pasamos a ternario en tita, tita, ta, tita, tita, ta, y de pronto Beethoven lo va a convertir en ta, tita, 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 ta, tita, 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 ta, tita, 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 ta, tita, tita, tita. Wow, y va incrementando, insisto, poco a poco esa sonoridad y va llenando, va más que llenar, va construyendo, insisto, el espacio. Escuchemos esa sección, por favor. Y cuando pareciera que Beethoven ha agotado este tipo de recursos, echa mano de otros y comienza una inmensa sección, como ya lo había hecho en otras sinfonías, apelando a ese recurso típicamente barroco, lo hemos mencionado, el fugado. Hemos dicho, un recurso fugado consiste en tomar una línea melódica y esa línea melódica va siendo imitada por otros instrumentos o por otras voces. Es muy interesante la manera en la que en este fugado Beethoven va a utilizar el ritmo básico y le va a añadir un contrapunto como si fuera una especie de fuga doble. Y poco a poco se van añadiendo cada vez los demás instrumentos, generando una textura muy densa. Y como, pero lo más interesante, pero no se me olvidaba, es que todo eso Beethoven lo hace como si fuera un susurro en piano. Y eso, quiero insistir, también resulta relevante
porque era una de las maneras en las que Beethoven ahora lo que quería que se destacara era el matiz. ¿Me explico? Lo que quería que escucháramos era el matiz. Claro, lo que se va a escuchar es el ritmo y lo que se va a escuchar es la melodía, pero sensibilizarnos a esa capacidad de escuchar las cosas dentro de un matiz, lo cual, insisto, resulta interesante porque, por ejemplo, la melodía y el ritmo de alguna manera exigen cierta tensión dinámica. Utilizamos la palabra dinámica en la música para referirnos a ese cambio de intensidad. Pero es como si le pidiéramos a alguien que dijera las cosas más expresivas, pero en un matiz muy piano. ¿Me explico? Toda esa sección se va construyendo en ese matiz piano, piano, pianísimo, lo cual va a favorecer el crescendo que se va construyendo hasta el final, hacia el final de esa sección y que desemboca una vez más en esa inmensa potencia rítmica a la que nos hemos referido, que sirve de base a todo el movimiento. Escuchemos ese fragmento, por favor. Después de esta sección, Beethoven va a citar de nuevo el segundo tema en modo mayor, tal como lo hizo la primera vez, pero después va a construir una de las codas más interesantes dentro de su obra sinfónica, que ya había anticipado en otras obras y lo hemos mencionado en clases anteriores. Va a construir una coda, diríamos una coda puntillista, en donde va a citar por última vez este tema rítmico, pero lo va a ir haciendo pasar por distintos grupos instrumentales, de tal manera que, insisto, es como si un verso fuera dicho por distintas voces, pero con perfecta coherencia, es decir, con perfecta continuidad y perfecta coherencia, pero notáramos ese cambio de color en las voces, lo cual le imprimiría una expresividad muy particular a esa idea. Escuchemos esta coda con la que Beethoven cierra este portentoso segundo movimiento. Y vamos ahora al tercer movimiento de esta sinfonía. Sí, digamos que en sentido estricto sería también un scherzo. Hemos mencionado que el scherzo
Scherzo fue la palabra que utilizó Beethoven para sustituir el término minuet, para referirse, insisto, al tercer movimiento, y hemos comentado que originalmente el tercer movimiento de una sinfonía consistía en un minuet, un trío y un minuet, y cómo Beethoven lo va a transformar no solamente en scherzo, trío, scherzo, es decir, en una forma A, B, A, pero más rápida, sino como ya en sinfonías anteriores lo transformaba en una forma A, B, inclusive A, B, con una cita en A, y ahora lo va a prolongar Beethoven todavía más allá en una forma A, B, A, con una pequeña colita, digamos, de B, con una codita en la que cita por última vez la sección A. Ahora, también en este movimiento va a ser muy importante, va a jugar un papel primordial la potencia rítmica. De hecho, esto no lo he encontrado, digamos, en fuentes serias, pero lo cual no quiere decir que no exista, pero en alguna ocasión un maestro bastante erudito de la Facultad de Música comentaba que Beethoven había tomado este ritmo de unos apuntes que Alexander von Humboldt había hecho durante su estancia precisamente acá en América, y esos apuntes, esos ritmos en los que se basó Beethoven, estaban tomados precisamente de una danza de origen prehispánico que seguramente ha escuchado usted. Si mal no recuerdo, se llama la danza Xochiquetzal, una danza muy bella, y si la compara, causa asombro encontrar y ver la similitud del tema principal que va a utilizar Beethoven con el ritmo, inclusive la característica melódica de esa danza. Pero bueno, lo que me interesa en todo caso ahorita resaltar es el inicio. El inicio en el que Beethoven parece que hace, digamos, una triple anacruza. Sí, seguramente usted se está preguntando, ¿y qué es eso de una anacruza, no? En la música le llamamos anacruza a ese fragmento de una frase que se da antes del tiempo fuerte. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo tarareo pam, tiram, tam, tiraram, tarim, tatam. ¿Se fijó? Comencé antes del tiempo fuerte. Pam, tiram, tam. Ese pequeño sonido que está antes del tiempo fuerte es una anacruza, ¿no? ¿Qué hace Beethoven aquí? De pronto hace tatira, tatira, tatita, 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 tatá. ¿Se dio cuenta? Como si 3 veces tatira, tatira, tatiti, tatita, tatá. Pudo haber empezado simplemente en tatita, 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 tatá. La anacruza sería tatí, tatí, ¿no? Pero hace 2 intentos, tatira, tatira, tatiti, tatita, tatita, tatá, como para enfatizar todavía más la potencia rítmica. Y no solamente eso, sino que va a jugar con otros elementos, pero antes, ¿qué le parece si para no confundirnos, escuchamos nada más ese efecto de la doble, en realidad de la triple anacruza? Escuchémoslo, por favor. Y ya que expuso el motivo, que por tener carácter danzable, debería de tener, digamos, cierto equilibrio, ¿no? Beethoven va a jugar con una especie de prolongación. Uno siente que lo va jalando. Yo no sé si Beethoven bailaba y qué tan bueno era para bailar, parece ser que no, pero debió haber sido muy difícil Beethoven en el baile si bailaba precisamente como concebía precisamente los ritmos, porque prolongaba ciertos elementos. Escuchemos precisamente la manera en la que él juega con el equilibrio y la prolongación y la manera en la que rompe ese equilibrio en ese fragmento inicial. Escuchamos. Y ahora escuchemos cómo toma el motivo final para construir precisamente el final de esa sección. Otra vez Beethoven se sigue manejando de la misma manera, con los mismos criterios del primero y del segundo movimiento y de muchas otras sinfonías, cómo descompone, insisto, una frase en elementos y cómo de pronto toma si habláramos en literatura, no sé, pensemos en un verso de Sor Juana, ¿no? Yo no puedo tenerte ni dejarte.
Y entonces como si Beethoven dijera, bueno, ahora voy a jugar con el yo, ahora con el yo no, yo no puedo, ¿no? Tenerte, dejarte, arte, lo va descomponiendo y va generando una música muy, muy particular. Entonces, vamos a escuchar ese motivo, insisto, final, ¿no? Y cómo Beethoven lo desprende y crea esta sección. Ahora bien, después de esta primera exposición, esta primera parte A de este tercer movimiento, Beethoven entonces va a dar paso a la aparición del tema del trío. Hay un cambio de tempo, es como si la danza ahora se volviera más lenta. Y aquí sí, Beethoven juega un poco más con las formas de equilibrio. Escuchamos cómo se enuncia una parte del tema y cómo responde otra parte del tema y cómo lo va a hacer pasar por distintas texturas instrumentales. Este concepto de textura es muy importante, sobre todo en Beethoven, pero también hemos dicho qué difícil es que escuchemos a colores, ¿me explico? La mayoría de las veces escuchamos solo melodías, pero no nos fijamos en cuál es el instrumento que está ejecutando esa melodía. Otra vez nos remitimos al bolero de Ravel. Una de las grandes riquezas del bolero de Ravel consiste en la manera en la que esa misma melodía, ese mismo ritmo, va pasando a través, insisto, de distintos colores. Es lo mismo y no es lo mismo, ¿me explico? No es igual, no nos afecta de la misma manera una melodía que es entonada por una flauta que una melodía que es entonada por una trompeta, por ejemplo. Una tiene una cualidad, diríamos, tal vez más pastoril, más etérea, y la otra una cualidad más luminosa, más, no sé, tal vez más espiritual. Entonces, es muy importante y sobre todo como Beethoven en el tema de este trío hace una mezcla muy particular de clarinetes, fagots y cornos. Vamos a escuchar eso, por favor. Al terminar la exposición entonces de este tema, ahora Beethoven le va a añadir a esa misma textura el oboe y fíjese la manera en la que la flauta imita inmediatamente al oboe apenas ha expuesto el tema principal. Sería muy importante también que se fijara en la manera en la que, cosa curiosa, los violines solo ofrecen una superficie como estática, contemplativa, sonidos largos, pero que solo se mueven imitando el final del ritmo del tema expuesto por los alientos, solo ti, yari, yara. Siga, trate de escuchar este pasaje, insisto, desde esa superficie sonora que nos ofrecen las cuerdas. Adelante. Y después de exponer la primera parte de este tema del trío, Beethoven expone la segunda parte del mismo, pero quisiera que se fijara ahora cómo en el fondo sigue ese ritmo base. A lo largo de toda la sinfonía lo que está sosteniendo el tejido son esas unidades, esas células rítmicas tan importantes. Escuchemos el fragmento, por favor. Y como le decía, Beethoven
va a llevar a cabo esta inmensa construcción, le decía A, después la parte B, regresa a la parte A, vuelve a exponer la parte B, regresa a la parte A, y hacia el final del movimiento va a citar solamente el inicio de la parte B, haciendo una ligera inflexión, decimos en la música, donde primero expone en modo mayor la idea, luego la expone en modo menor, como si tuviera la duda, y termina bruscamente el movimiento, lo cual, cosa curiosa, constituye toda una anticipación, toda una prefiguración de lo que hará, y esto lo veremos en nuestro siguiente programa, en el scherzo precisamente de la novena sinfonía. Es muy interesante ver como una totalidad todas las sinfonías de Beethoven y ver como si fueran capítulos distintos de una enorme historia relacionada con la evolución del lenguaje sinfónico de Beethoven, y como si fuéramos viendo el momento exacto en el que surgen ideas y cómo maduran y cómo de pronto son utilizadas en una obra posterior y así sucesivamente. Bueno, algo así sucede precisamente en el final de este tercer movimiento. Escuchemos, por favor. Muy bien. Y vamos ahora al cuarto movimiento de esta sinfonía, que es un allegro con brío. Y cosa curiosa, bueno, ya no tan curiosa realmente en Beethoven, en vez de ser el típico rondó de la sinfonía clásica, una vez más Beethoven va a construir este enorme movimiento con base en una forma sonata de la cual ya hemos hablado bastante. Pero quisiera reflexionar, insisto, acerca de la importancia de ser capaces de construir la forma musical. ¿Dónde construimos, lo hemos dicho, la forma musical? Nosotros como espectadores de una obra, en la memoria. Es el único lugar donde puede existir la forma, las formas temporales. Milan Kundera, recordará usted este maravilloso, famoso escritor originalmente checo. Milan Kundera, en un libro fascinante llamado La lentitud, expresa una frase muy bella en la que dice: es una exigencia de la belleza, pero ante todo de la memoria, imprimir una forma a una duración, porque lo informe es inasible, inmemorizable. Valdría la pena recordar que Milan Kundera originalmente tenía la intención de ser músico, pero pues no tenía el talento suficiente, según él, para llegar a serlo. Su padre fue un maestro importante del Conservatorio de Praga y se dedicó más bien a escribir libros, y no sé si comenté en una clase anterior que en un ensayo muy bello llamado El arte de la novela, Kundera pone de manifiesto la manera en la que él construye precisamente sus obras literarias con base en formas musicales, lo cual, insisto, pude comprobar en esta novela llamada La lentitud al analizarla y ver que estaba construida con base en la forma de una fuga barroca a tres voces. La forma musical, insisto, es importante. Ahora bien, ¿cuál es el problema en relación con la forma musical? Pues el problema es que lamentablemente no vamos construyendo precisamente en la memoria, digamos, el discurso musical, lo cual me recuerda una cita que lleva a cabo Jorge Luis Borges en un pequeño ensayo que escribe, al que denominó Historia de los ecos de un nombre, en el que evoca la famosa novela de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, y cómo de pronto Gulliver llega a un país en el que, nos dice Borges, vivían hombres, más bien nos lo dice Jonathan Swift, vivían hombres decrépitos e inmortales, los cuales estaban entregados a débiles apetitos que no podían satisfacer, pero que también eran incapaces de conversar con sus semejantes, dice, porque el curso del tiempo había modificado su lenguaje y tampoco tenían la costumbre o el hábito de leer, y esto resulta verdaderamente conmocionante. Dice, tampoco tenían el hábito de leer porque la memoria
no les alcanzaba de un renglón a otro. Menciono esto porque una cualidad importante de esta música, digamos de la música mal llamada clásica, es que nos ayuda a fortalecer nuestra memoria, nos ayuda a desarrollar grandes capacidades, no solamente auditivas, de pensamiento, de construcción mental, sobre todo si, como dijimos en clases anteriores, nos aproximamos a ella de una manera citarística, es decir, no nada más disfrutando del placer sensorial que nos proporcionan. Pues algo así sucede precisamente con la obra sinfónica en general de Beethoven y particularmente con esta sinfonía. Si se dio cuenta, comenzamos esta inmensa obra con un primer movimiento en forma sonata y ahora vamos a terminar el movimiento con una enorme forma sonata, de tal manera que los extremos se equilibran. Y lo primero que quisiera resaltar es precisamente la manera en la que Beethoven vuelve a hacer énfasis en la importancia del elemento rítmico en la construcción de todo el discurso. De tal manera que lo primero que hace es citar la célula sobre la cual va a construir la mayoría del movimiento con un tam para can. Lo repite tam para can. Y sobre ese tam para can va a comenzar a construir el tam para catacatacam, para catacatacam, para catacatacam, papam, ¿no? Del tema inicial. En un juego muy interesante, ¿no? De alternancias, pero ¿qué le parece si escuchamos primero, si identificamos esta pequeña célula? La escuchamos, por favor. Ahora quisiera que se fijara en la manera en la que cuando comienza a desarrollarse precisamente el tema, lo que ya va a ser el primer tema, el tema A, lo hace precisamente sobre esa célula rítmica. De tal manera que Beethoven va construyendo frases perfectamente equilibradas con su antecedente, su consecuente, su antecedente, su consecuente. Pero es muy interesante la manera en la que cierra toda esta primera sección con una fórmula en la que intervienen los cornos evocando las sonoridades precisamente del primer movimiento. Escuchemos ese fragmento, por favor. Ahora bien, Beethoven comienza a construir su puente, nuestro famoso puente modulante, nuestro famoso puente que conecta dos secciones, precisamente a partir de ese motivo de la cabeza del tema A. Escuchémoslo, por favor. Y así, poco a poco, Beethoven va construyendo toda la estructura de este inmenso último movimiento, utilizando simplemente estos elementos y la manera en la que se articulan para dar como resultado una estructura arquitectónica, insisto, de vastas dimensiones.
No me parece gratuito el utilizar el término arquitectura, pues porque hay que recordar que en muchos sentidos la arquitectura es considerada como música detenida en el tiempo, como música congelada. En realidad deberíamos de poder hacer una lectura, por ejemplo, musical de un texto arquitectónico, digamos, de la fachada de un edificio, de la fachada de una catedral gótica, en lo cual se consigue siguiendo un orden, insisto, en la manera en la que vamos recorriendo cada uno de los elementos que la componen. Beethoven, le decía, construye este enorme movimiento y lo va a concluir también utilizando una inmensa coda. Quisiera que escuchara ahora, para finalizar y para iniciar el comentario de la octava sinfonía, la manera en la que Beethoven precisamente construye esta inmensa coda a partir de pequeñas células motívicas, estas células motívicas que ha venido citando y desarrollando a lo largo de todo el movimiento. Escuchemos, por favor. Y ahora quisiera invitarlo a compartir conmigo el comentario, que me permitiera compartir con ustedes el comentario de la octava sinfonía, algunos comentarios. Son obras inagotables, ¿no? Recordemos que estamos llevando a cabo solo una aproximación a este legado sinfónico de Ludwig van Beethoven. Y bueno, un aspecto interesante de esta sinfonía, de la octava, es que representa realmente un regreso al clasicismo por parte de Beethoven. Esta sinfonía se encuentra en medio de dos monstruos, de dos inmensas construcciones sonoras, como son obviamente la séptima, la que acabamos de comentar, y la inmensa, la inconmensurable novena, por lo cual resulta más intenso el contraste, insisto, sobre todo por esta vuelta a las estructuras clásicas por parte de Beethoven. Lo que llama la atención, además, es su carácter alegre, su carácter desenfadado, lo cual uno pensaría es un aspecto inusual de Beethoven. Tal vez esto se deba a que Beethoven compuso esta sinfonía, si mal no recuerdo, en el verano de 1812, durante una estancia en uno de estos balnearios. Bueno, este es el nombre que recibían estos, digamos, centros como para recuperar la salud, en la región de Bohemia, al cual asistía constantemente Beethoven. Esa época fue muy importante porque fue la época en la que conoció, precisamente tuvo un encuentro directo con Goethe. En esa época, precisamente en esa estancia, compuso esta octava sinfonía, pero además, al parecer, fue la época en la que escribió la famosa Carta a la Amada Inmortal, uno de los documentos también más conmovedores que se encontraron entre sus papeles a su muerte, y que digamos que la mayoría de los historiadores
coinciden en que esa famosa y misteriosa amada inmortal no era otra que Josefina von Brunswick, una mujer de la cual Beethoven estuvo profundamente enamorado. Se dice que inclusive llegó a proponerle matrimonio, lo cual ella no aceptó. Todo parece indicar que Beethoven tuvo este encuentro. Si tuvieran oportunidad de leer la carta a la amada inmortal, nos verían a un Beethoven que de verdad está enamorado hasta las manitas, un Beethoven verdaderamente con un carácter totalmente distinto del que la tradición nos transmite de él. Pero bueno, lo cierto es que esta sinfonía, insisto, es, digamos, una pequeña joya entre sus hermanas, sus inmensas hermanas. Y del primer movimiento, lo primero que quisiera resaltar es algo que parece una broma musical. Es como si Beethoven comenzara una obra de teatro diciendo, claro, si fuera dramaturgo, diciendo, esto se acabó, y punto. Es decir, con una frase conclusiva, ni siquiera con una frase, con una expresión conclusiva. Esta sinfonía comienza con un tema que dice taritatitam, punto. Taritatitam. ¿Ven? Ahí está la conclusión. Y uno dice, a ver, ¿qué pasó? Y sin embargo, después de hacer eso, taritatitam, titatiratitatitam, tatitatiratam, tatiratintan, tan. Ahí debió haber acabado, pero van a ver cómo Beethoven hace tatitatitam, tatiratintan, tiran. Lo deja suspendido y ahora sí retoma el taritatitam, tam, tiratam, tam, tam. Por fin. Hay algo de humor, ¿no? Del humor que encontramos en obras de Mozart, del humor que encontramos en obras de Haydn. De hecho, insisto, escuchemos primero que nada más ese taritatitam. Punto. Escuchamos. Ahora, es muy importante también señalar de este primer movimiento su carácter ternario, es decir, un pulso ternario, como solo lo había utilizado Beethoven y lo habíamos señalado en el primer movimiento de la Sinfonía Heroica, un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que es inusual, sobre todo en los primeros movimientos de una sinfonía, en los que lo que se acostumbra es más bien un movimiento, un pulso binario, ¿no? Y no solamente eso, sino quisiera que en el siguiente fragmento escuchara la manera en la que Beethoven, como le decía, deja abierta la respuesta. Y entonces tiene que prolongarla para por fin culminar. Escuchemos ahora ese fragmento. ¿Se fijó cómo deja la respuesta abierta? Y cómo entonces ahora la concluye de esta manera. Escuchemos el fragmento. Sí, es interesante cómo al confirmar Beethoven rompe el equilibrio que debiera tener precisamente la frase. Beethoven conscientemente y todo el tiempo está jugando con estos rompimientos. El primer tema no solamente sorprende por su brevedad, es un enunciado muy breve, sino sorprende por la manera en la que del final de este motivo se desprende el puente modulante y cómo al final del puente modulante vuelven a aparecer esos acentos dislocados, ¿no? Esos acentos en tiempo débil, para lo cual se presta muy bien el pulso ternario, como lo habíamos visto en la Sinfonía Heroica. Escuchemos ese fragmento, por favor. ¿Se dio cuenta? Y ahora Beethoven va
por supuesto, apegándose, digamos, a la fórmula de la estructura de la forma sonata, va a exponer su grupo de temas B. Pero quisiera resaltar sobre todo el contraste, los contrastes dinámicos en el tercero de los mismos. Y no solamente eso, sino resaltar la manera en la que construye el grupo de cierre y cómo el elemento rítmico que Beethoven va a utilizar como coda, pero no solamente como coda, sino como enlace para reexponer el desarrollo, para volver a citar el desarrollo. Por lo general, en las sinfonías, el desarrollo se repite, ¿no? Se llega a este punto y se repite, y ya después comienza la exposición, perdón, disculpen, ese fue un error. La exposición se repite, y como al final de la exposición, entonces ahora sí comienza el desarrollo. Pero es muy interesante, insisto, la manera en la que Beethoven utiliza un simple motivo, tati-tatam, como una especie de palpitación que va a servir, insisto, tanto de conexión con la exposición con la nueva exposición de la exposición, y cómo se conecta también con el desarrollo. Escuchemos ese fragmento. Y ahora quisiera resaltar un elemento muy interesante que tiene que ver con la manera en la que Beethoven comienza a construir precisamente su desarrollo, pero combinando tres motivos. Tanto el motivo inicial, el ta, 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 tan, pero haciéndolo pasar por distintos niveles y exponiéndolo con ciertas variantes, cómo mezcla ese con el motivo precisamente de la coda, con el ta, ta, tan, pero también con el motivo del grupo de cierre. Escuchémoslo, por favor. Esta sinfonía, cosa curiosa, es como una síntesis, como una especie de breviario de todos los recursos que Beethoven ha utilizado en sus sinfonías anteriores. Y una muestra de ello es la manera en la que en el desarrollo construye una inmensa sección. Claro, eso de inmensa, para nada comparable con lo que ha hecho en otras sinfonías, pero compone una inmensa sección a partir solamente de acentos dislocados que desembocan en un clímax, y ese clímax consiste precisamente en la reexposición, en el inicio de la reexposición a partir del tema inicial. Escúchelo, por favor.
Beethoven, ahora, después de volver a construir la reexposición, va a construir una coda que está a punto de convertirse, digamos, en un redesarrollo. Quisiera que se fijara en la manera en la que Beethoven hace énfasis una vez más en los acentos en el tercer tiempo, que como les digo, van dislocando la sensación de pulso, y sobre todo, esa broma que va a aparecer, insisto, a mí me parece una broma porque toda la sinfonía tiene este carácter, esa broma que va a aparecer al final del movimiento, porque Beethoven termina exactamente citando esto se acabó del inicio, ¿no? Y al final vuelve a citar nada más el ta-ri-ta-ti-ta-tam, punto. ¿Ven? Y concluye así, de esa manera casi inocente, el movimiento. Escuchemos toda esta sección, por favor. Y ahora vamos al segundo movimiento de esta simpaticísima sinfonía, porque en general toda es muy graciosa. Le comentaba precisamente al principio que Beethoven escribió esta sinfonía precisamente en Bohemia, y antes de partir de viaje, un grupo de amigos le ofreció precisamente una comida. Entre estos se encontraba ni más ni menos que Johann Melzel. Usted se preguntará, bueno, ¿y quién es ese tal Melzel? Bueno, usted conoce muy bien el clásico metrónomo, ¿no? Con el que trabajamos los músicos, este aparato de relojería que nos permite marcar pulsaciones a distintas velocidades. Melzel inventó precisamente el metrónomo a principios del siglo XIX y le mostró su invento a Beethoven. De hecho, Beethoven fue uno de los primeros músicos en preocuparse por dejar claras las indicaciones metronómicas de muchas de sus obras, es decir, a qué velocidad tenían que ser tocadas sus obras. Voy a contar una anécdota dentro de la anécdota, porque se dice que cuando Beethoven compuso la novena sinfonía, insisto, de la que hablaremos la próxima semana, en 1824, le pidió a su famoso alumno Ferdinand Ries, aquel al que regañó durante la ejecución de la primera ejecución de la tercera en el palacio del príncipe Lobkowitz por meterse donde no debía meterse, mandó Beethoven a Ferdinand Ries a Inglaterra con la partitura de la novena para que fuera publicada ya, y le entregó una hoja con las indicaciones metronómicas. Pero al llegar a Inglaterra, al llegar a Londres, Ries se da cuenta de que ha perdido la hoja, o cuando menos eso creía, y le escribe una carta a Beethoven pidiéndole que le envíe de nuevo la metronomización. Beethoven vuelve a hacer la metronomización, se la envía a Ferdinand Ries, pero para cuando la carta llega, Ries ya ha encontrado la carta original. Lo curioso es que cuando las compara, son distintas. Es decir, Ries se dio cuenta de que aquí había una metronomización, distintas velocidades a las de esta carta, y Ries de pronto se preguntó, ¿a quién le hago caso? ¿A Beethoven o a Beethoven? ¿Me explico? Es decir, qué curioso, uno pensaría que un compositor tiene siempre la certeza de cuáles deben ser los tempi a los que debe de ser ejecutada una obra,
pero pues depende también de la circunstancia, ¿no? Hablaremos un poco más de ello cuando comentemos la novena, pero regreso al punto. En esta comida de despedida, precisamente entre sus amigos, les digo, se contaba Johann Nelsen y le estaba hablando del metrónomo a Beethoven. Beethoven estaba de muy buen humor y entonces comenzó a tararear y a componer una pequeña canción tomando como base precisamente el pulso del metrónomo, el tic-tac, 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 tic-tac. Se supone que eso serviría de base precisamente para la construcción de este simpatiquísimo segundo movimiento. Usted va a escuchar en el primer ejemplo que vamos a escuchar, que vamos a oír, que le voy a presentar, la manera en la que Beethoven va haciéndonos sentir ese tic, 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 y sobre él desarrolla una melodía de una simpleza extraordinaria, en el mejor de los sentidos, casi diríamos vulgar, popular, una de esas melodías que uno podría silbar cuando va por la calle. Más o menos, ¿no? Vamos a escuchar ese pasaje, de verdad, es muy simpático y siente ese tic-tac, 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 tic-tac. Escuchamos, por favor. ¿Se dio cuenta? Pero, sin embargo, no sería la única de las bromas que introduciría Beethoven. Es muy peculiar cómo de pronto el discurso, ¿no? El fluir de este tic-tac y de esta melodía se ve interrumpida por una especie de vibración. Las cuerdas hacen un yaca-taca-taca-taca. Hay quienes piensan que tiene que ver con la manera en la que se le da cuerda al metrónomo. Hay quienes piensan que Beethoven a lo largo de este movimiento va a hacer alusiones a distintos aspectos del mecanismo o de esas vicisitudes por las que atraviesa uno cuando tiene a su lado, cuando trabaja con un metrónomo. Escuchemos ese fragmento, por favor. Y no solamente eso, sino que después de esa pequeña broma vendría una especie de moraleja en la primera gran frase. Una moraleja como la que encontramos, por ejemplo, en las canciones, en los Lieder de Schubert, ¿no? Sobre todo en esos Lieder que están basados como en una especie de poemas populares que cuentan historias, y al final viene una especie, insisto, de moraleja. Escuche usted, insisto, el carácter con el que cierra esta frase Beethoven. El movimiento, insisto, es encantadoramente simple. También es reducido en sus dimensiones y va a terminar casi como un juego. Es más, nos va a sorprender la manera en la que de pronto se acabó, se fue. Escuche esto, por favor. Ahora bien, el tercer movimiento también resulta muy peculiar porque Beethoven va a regresar al carácter del minuet, del clásico minuet, lo cual, pues, digamos, es una comprobación de este regreso a esa manera de construir el discurso sinfónico. De hecho, pone claramente la indicación tempo di menuetto, es decir, tiempo de minuet, ¿no? Pero las bromas no terminan en este movimiento. Cosa curiosa, Beethoven va a comenzar, hay que recordar que el tiempo de minuto es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beethoven va a comenzar de manera anacrúsica, pero digamos que tradicionalmente una anacruza se hace de manera débil para privilegiar el tiempo fuerte, ¿no? Pero Beethoven le pone
fuerte al inicio y utiliza una especie como de movimiento simple, un, dos, tira, 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 tira. Y no solamente empieza fuerte en el tercer tiempo, es decir, como una anacruza fuerte, lo cual genera una sensación de desequilibrio. Imagínense, si fuéramos a bailar, sería un poco difícil entender ese tipo de anacruza. No solamente eso, sino que pone sforzandi. Un esforzando en la música es una indicación, es una S y una F, que se pone cuando uno quiere, cuando el compositor desea que ese sonido sea emitido como con esfuerzo, ¿me explico? Entonces Beethoven pide algo así como un, dos, tilla, 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 haciendo énfasis, ¿no? En esos esforzandi. Y no solamente eso, sino que tanto los timbales como las trompetas citan lo que va a ser la cabeza del tema. Tam, tin, ¿no? Y uno piensa que va a entrar y hasta la tercera vez entra. Si pone atención, lo va a notar. Escuchamos ese fragmento, por favor, con el que inicia este tercer movimiento. Ahora quisiera resaltar un aspecto muy interesante de la segunda parte de esta primera parte del minueto. Y tiene que ver con esos cambios constantes que en estos contextos hacía Beethoven de una subdivisión binaria a una subdivisión ternaria. Es decir, de ir marcando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, que tiene que ver con ese recurso que habíamos señalado en clases anteriores llamado eniola, pasar de subdivisiones ternarias a subdivisiones binarias. Escuchemos ese pasaje, por favor. Ahora bien, podríamos decir que una de las bromas más interesantes más simpáticas de tercer movimiento, se presenta cuando de pronto se cita el tema, cuando ciertos instrumentos van a citar el tema y cuando deberían de responder los siguientes instrumentos, pareciera que se adelantan. Es de verdad muy interesante la manera en la que el corno y las trompetas citan el tema y después flautas, oboes, clarinetes y fagot se adelantan. Beethoven hace que se adelanten, rompiendo con la lógica, digamos, equilibrada y clásica propia de este estilo al que Beethoven había regresado, lo cual nos recuerda aquella famosa anécdota que cité cuando analizamos la tercera, cuando Beethoven un poco antes, un momento antes de la reexposición del primer movimiento, hace que se adelante precisamente el corno. Ese era el instante al que me refería cuando citaba a su discípulo, a Ferdinand Ries, y cómo Ferdinand Ries de pronto se enfureció con el cornista y le gritó, y Beethoven estuvo a punto de golpear a Ferdinand Ries porque no entendió que eso era exactamente lo que él quería. Si uno no ha escuchado, si uno no conoce esta octava sinfonía y la escucha por primera vez, uno pensaría, oh Dios mío, se adelantaron los alientos madera. No, yo quiero insistir en que, de acuerdo al carácter de toda la obra, es una broma muy interesante por parte de Beethoven. Escuchemos ese fragmento. Y bueno, por último quisiera resaltar, por supuesto, la importancia también, digamos, en paralelo con la tercera sinfonía, la importancia que Beethoven le otorga aquí a los cornos, sobre todo la importancia de los cornos en el trío. O sea, termina la primera sección, ¿no? De este tercer movimiento, y ahora viene el trío. Y de nuevo, Beethoven le confiere el papel más importante a los cornos, pero en un diálogo muy interesante con los clarinetes, lo cual también ya había hecho, insisto, esto de resaltar a los cornos, de volver protagonistas a los cornos en el tercer movimiento de la heroica. Escuchemos ese pasaje, por favor.
¿Se dio cuenta? Y Beethoven, insisto, cosa curiosa, se porta, digámoslo así, muy decente ahora con la estructura. Porque habíamos visto, y lo resaltamos en nuestros comentarios de la séptima, cómo Beethoven, el tercer movimiento, lo dilata a tal grado que juega con una estructura A, B, A, B, A y colita de B. No, Beethoven aquí va a regresar, insisto, a las formas clásicas. Una primera parte A, el trío, la parte B, y al final del trío pone da capo, es decir, hay que regresar a la cabeza del minueto y al terminar de exponer el minueto, punto, se acaba el movimiento. Muy interesante lo que hace Beethoven. Pero ahora vamos al cuarto movimiento, en el que también, cosa curiosa, Beethoven regresa a una forma que ya había descartado en sus sinfonías. Vimos cómo la séptima sinfonía se cerraba, al igual que al igual que algunas de sus hermanas, con una inmensa forma sonata. No, Beethoven va a regresar aquí a la estructura de un rondó, es decir, una forma en la que constantemente va a estar apareciendo un estribillo con el cual se van a ir alternando estrofas. Y bueno, aquí es importante también señalar lo siguiente. La manera en la que Beethoven ponía en verdadero conflicto muchas veces a los instrumentistas de la orquesta. Ya veremos en la novena sinfonía que no solamente a los instrumentistas, sino también a los y a las cantantes, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy famosa, según la cual a Beethoven, en cierta ocasión, durante un ensayo, se le acercó precisamente un muy buen violinista, que además era amigo suyo, Schuppanzig, y de pronto le hizo la observación a Beethoven acerca de que cierto pasaje para el violín resultaba un poco difícil, complicado, digamos, antiviolinístico. Y Beethoven le contestó algo así como, pero ¿acaso tú crees que yo estaba pensando en tu estúpido violincito cuando Dios me estaba dictando estas cosas? Resulta, insisto, muy interesante porque Beethoven pensaba principalmente en la música, no tanto, insisto, en lo difícil que pudiera resultar la ejecución de esa imagen sonora que él concebía. Y algo similar sucede precisamente al principio de este cuarto movimiento. Revisando la partitura, me quedé perplejo porque el motivo es muy difícil reproducirlo, pero está conformado por dos tresillos que desembocan a dos octavos con negra. Lo voy a hacer, es una especie de taracataracatarata, tarata, tarata, taracataracatarata, tarata, tarata. Pero así como lo estoy diciendo, es muy lento. Taracataracatarata, tarata, tarata, taracataracatarata, tarata, tarata. A la velocidad a la que va el movimiento es vertiginoso. De hecho, tuve la ocurrencia precisamente de hablarle a un violinista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que es con quien hemos estado escuchando precisamente los ejemplos de esta octava sinfonía, para preguntarles si realmente ejecutaban el ritmo tal y como estaba. Y me decía que sí, que era realmente muy, muy difícil. Me comentó que hasta se llegaba a entumir, por ejemplo, el hombro por el simple hecho de atacar esos tresillos y después pasar a la subdivisión binaria. Muy, muy difícil y muy exigente Beethoven. De hecho, escuchemos precisamente ese pequeño motivo. Y bueno, te digo, difícil, ¿verdad? De hecho, casi el oído ni siquiera alcanza a percibir ese tan rápido que debe ir. Y bueno, como le decía, es un rondo. Este va a ser el tema principal. Inmediatamente después, Beethoven expone el tema B. Escuchémoslo, por favor.
Beethoven va a regresar una y otra vez al estribillo, pero como es un rondó, digamos, en forma también sonata, habíamos dicho que un rondó sonata tiene una forma A, B, A, C, A, B, A, ¿no? En donde cada una de las A's es el estribillo y la B y la C son distintas estrofas. Beethoven, insisto, va a regresar al estribillo, pero va a construir un desarrollo muy interesante con base nada más en la cabeza de la segunda parte del tema, ¿no? Escuchemos precisamente ese maravilloso desarrollo, esa forma de despliegue característica en Beethoven. Por favor. Y así, Beethoven va a ir construyendo esta forma final de esta pequeña sinfonía hasta desembocar, como era su costumbre, a una enorme coda. A una coda en la que lo que utiliza precisamente es, cosa curiosa, un nuevo tema, sí, perdón, se me olvidaba, lo estaba olvidando. Para construir precisamente esa coda, cita un tema nuevo, como lo había hecho precisamente en el desarrollo, por ejemplo, de el primer movimiento de la tercera sinfonía. Beethoven no deja de depararnos sorpresas en esta pequeña obra. Escuchemos ese fragmento, por favor. ¿Se dio cuenta? Cómo Beethoven regresa una y otra vez insistentemente nada más al tirata, 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 y cómo lo contrasta con inmensas masas sonoras. En fin, ¿qué más quisiera que poder seguir señalando, resaltando algunos aspectos de estas obras tan increíbles? Pero espero que lo que hemos dicho en esta sesión y a lo largo de todas las sesiones les sirva para escuchar con un poco más de penetración estas obras, para escuchar, digamos, a colores, para escuchar citarísticamente, para, insisto, y como lo comentamos en alguna ocasión, como dijera Salvador Dalí, pudiéramos ser capaces de llorar lágrimas de inteligencia, no solamente porque nos emocione, ¿no?, a nivel sensorial lo que escuchamos, sino porque nos emociona a nivel intelectual la manera en la que está construida, en la que están construidas estas obras extraordinarias. En fin, que no me queda más que agradecer una vez más a todos los que han intervenido en la producción de este programa, darle las gracias a usted por el favor de su atención e invitarlo a que nos acompañe en el quinto de estos programas, en el que analizaremos la novena sinfonía de Beethoven. Pues muchas gracias, que tenga buen día.